No faltes a nuestra reunión familiar. ¿A quién le importa el funeral de tus padres? Ven aquí ahora mismo. No podía creer lo que oía cuando recibí esta llamada durante el funeral de mi madre. ¿Una reunión familiar y faltar? ¿En qué lugar del mundo encontrarías a una nuera que dejara el funeral de sus propios padres para asistir a la reunión familiar de su marido? En primer lugar, era extraño que Fabián estuviera presente en ese momento. Era dolorosamente consciente de lo frívolo que era Fabián, y eso me hacía hervir la sangre. «Entendido», respondí, calmando mi corazón y contestando fríamente. Afortunadamente, la ceremonia estaba a punto de terminar. «Mamá, espera un poco, ¿vale?» Lo ideal sería no separarme ni un momento de mi madre, pero no soportaba seguir dejando que Fabián se saliera con la suya. Cuando terminó el funeral de mi madre y nos tomamos un descanso para comer con los familiares, me acerqué a mi padre. «Papá, me voy un rato a casa de Fabián. Volveré pronto, así que no te preocupes». Después de decírselo a mi padre, pareció entender algo y asintió. «De acuerdo». Apretando los puños, salí corriendo de la funeraria vestida de luto. Me llamo Carmen. Tengo 30 años y trabajo en un locutorio. Hace poco empecé a salir con un hombre con el que llevo medio año. Se llama Fabián. Es 5 años mayor que yo y trabaja como funcionario en el ayuntamiento. Fabián tiene una cara amable con ojos caídos, y su trabajo como funcionario público le sienta bien. Fabián se desplaza a su trabajo en el ayuntamiento desde casa de sus padres. La casa de su familia está en una zona rural alejada del centro urbano, y él se desplaza en coche. Nos conocimos en el pueblo natal de Fabián cuando estuve allí por mi afición a la fotografía. Es una región que visito poco, así que cuando oscureció, me encontré perdida en un oscuro camino rural. ¿Va todo bien? Fabián se acercó en su coche, sorprendido. Le expliqué con sinceridad que me había perdido debido a mi desconocimiento de la zona. La cara amable de Fabián me hizo sentir inmediatamente que era una buena persona. La estación más cercana está bastante lejos de aquí. ¿Te llevo? Al principio, dudaba si subirme a un coche con un hombre al que acababa de conocer. Pero Fabián me enseñó el carné de funcionario que llevaba en la cartera. Este es quien soy. No obstante, si te da miedo subir al coche, no dudes en negarte, me dijo con consideración, dejándome tomar la decisión. Tras una breve vacilación, teniendo en cuenta que tardaría más de 30 minutos en llegar a pie a la estación y que ya estaba anocheciendo, no me sentía con ánimos para caminar sola hasta allí. Entonces acepto tu oferta, y así subí al coche de Fabián. Fabián era tan amable y tranquilo como parecía al principio. Después de dejarme a salvo en la estación, me pidió tímidamente mi información de contacto. Normalmente no daría mis datos de contacto a cualquier hombre, pero viendo el carácter de Fabián, me pareció bien intercambiar números con él. Después de eso, Fabián y yo empezamos a tener algunas citas y, 3 meses más tarde, iniciamos una relación a raíz de su proposición. Nuestra relación parecía fluida, incluso después de empezar a salir. Quizá porque Fabián tenía un trabajo estable como funcionario, siempre parecía tener cierta soltura. 5 años mayor que yo, su serenidad me daba seguridad. Incluso yo, que no soy la mejor en romances, pensé que si podía tener una vida amorosa tranquila con Fabián, eso sería todo lo que podría pedir. Justo cuando estábamos a punto de cumplir medio año juntos, Fabián me propuso matrimonio de la nada. Si me voy a casar, tú eres la única que se me ocurre. Si aceptas, tendrás que venir a casa de mis padres. ¿Te parece bien?, dijo con su habitual tono amable. Papá es agricultor, así que en sus días libres parece que hay necesidad de ayudar en la agricultura. Por eso quería vivir cerca de casa de sus padres incluso después de casarse. Dudé un poco porque mi madre estaba enferma y los médicos dijeron que quizá no le quedara mucho tiempo. Su hospital está en la ciudad donde vivo actualmente, así que mudarme a casa de la familia de Fabián significaría que no podría visitarla tan fácilmente como antes. Pero también tenía muchas ganas de darle a mi madre la buena noticia de mi boda para aliviar su preocupación. Siempre ha estado preocupada por mi futuro, sobre todo desde que cumplí 30 años, así que pensé que casarme con Fabián sería la mejor manera de tranquilizarla. Después de pensarlo un poco, como no tenía ningún inconveniente en casarme con Fabián, le contesté, sí,
Me encantaría. En ese momento, estaba tan contenta de casarme con Fabián que pensé que, aunque viviéramos cerca de la casa de su familia, podría sacar tiempo para visitar a mi madre. Mirando atrás, esa decisión fue un gran error, pero sumida en la emoción de la proposición, no me di cuenta en absoluto. Una vez que decidimos casarnos, presenté a Fabián a mis padres durante uno de los días buenos de mi madre en el hospital. Fabián también trajo a sus padres y allí nos conocimos todos. Fabián por fin se casa. Tenía muchas ganas de conocer a la señorita que traería a casa. Es bueno que sea una chica capaz, ya que este chico no puede hacer mucho por sí solo. Oh, mamá, para. ¿Me estás avergonzando? Su madre, aparentemente ansiosa por nuestro matrimonio, charló alegremente durante toda la reunión. Era muy habladora, y mis padres se limitaban a asentir con la cabeza. El padre de Fabián, en cambio, era de los callados, por lo que la reunión estuvo dominada por la madre de Fabián. De vez en cuando, Fabián intervenía, y se notaba que tenían una estrecha relación paterno-filial. Bueno, Carmen, tendrás que trabajar duro para nosotros, dijo su madre en un tono pegajoso al final, dejándome un poco inquieta. ¿Trabajar duro? Me pregunté qué esperaba exactamente de mí, pero no indagué más en el asunto y la reunión concluyó. Así que me mudé con Fabián como estaba previsto, cerca de la casa de su familia. Nuestro apartamento era pequeño, a solo 10 minutos a pie de la casa de sus padres. Yo no quería vivir con ellos, así que me sentía aliviada de que estuviéramos los dos solos. En nuestro primer día en el apartamento, sonó el timbre. Pensé que sería algún abogado. Abrí la puerta y me encontré con la madre de Fabián. Carmen, me preguntaba cómo era tu nueva casa. ¿Te importa si echo un vistazo? Claro, dije, pillada por sorpresa, ya que Fabián no había mencionado la visita de su madre. Pero parecía saber que venía y le dio la bienvenida. Bueno, es un poco estrecha, pero una casa bastante bonita. Ya que vas a hacer las tareas domésticas, asegúrate de mantener la cocina y el baño limpios. Se ensucia rápidamente. He oído que los jóvenes de hoy en día no abren mucho las ventanas, pero tienes que ventilar con regularidad. Podría salir moho y afectar a la salud de Fabián. Además, ven a ayudar en la granja los fines de semana. Fabián estará cansado del trabajo, así que tendrás que echar una mano. Y no hagas la comida muy salada, no queremos que Fabián tenga la presión alta. Repitió su madre, aunque hablaba en un tono amable. Había una presión innegable que no dejaba espacio para mi opinión. Nunca esperé que mi suegra se inmiscuyera en los asuntos de la casa, así que, naturalmente, me sorprendió. Además, todo lo que decía giraba en torno a Fabián, como Fabián está cansado o puede afectar a la salud de Fabián. Aprecio el amor de un padre por su hijo, pero me pregunté si era apropiado que le dijera esas cosas a una nuera que acababa de unirse a la familia. Le pregunté con todo respeto: Señora, yo también trabajo en un locutorio durante el día, así que llego a casa más o menos a la misma hora que Fabián y me gustaría compartir las tareas domésticas con él. Por supuesto, haré lo que pueda, pero como pareja, tomaremos nuestras propias decisiones. En aquel momento no conocía el alcance de la temeridad de mi suegra, así que pude expresar con confianza mi opinión. Al oír mi refutación, se quedó inmóvil un momento y su expresión se tornó lentamente en una de enfado. ¿Qué estás diciendo? ¿Un trabajo en un locutorio está más ocupado que el de un funcionario? No lo creo. No actúes como si estuvieras al mismo nivel que nuestro Fabián cuando no tienes un trabajo importante. Además, tradicionalmente, las mujeres hacen las tareas del hogar. En eso consiste el matrimonio, ¿no? Me quedé de piedra. La insistencia de mi suegra en imponer sus valores anticuados y defender a Fabián me revolvió el estómago. Miré a Fabián, esperando su apoyo. Abrió la boca con gesto incómodo. Ya, mamá, dejémoslo así. Carmen no lo hizo con mala intención, ¿verdad? Asentí a regañadientes, y mi suegra resopló. Bueno, ya basta, y salió de nuestra casa. Esperaba que Fabián se enfrentara más claramente a su madre, y me decepcionó un poco que solo me defendiera vagamente. Cuando se fue, le pregunté a Fabián: ¿Tu madre siempre es así? Lo de imponernos valores anticuados me sorprendió mucho. Mientras suspiraba, Fabián me miró. ¿Valores anticuados?
En realidad estoy de acuerdo con mamá. Quiero que te ocupes principalmente de las tareas domésticas. Yo ayudaré con las labores del campo, pero tengo un trabajo físicamente exigente como funcionario público, así que me gustaría descansar los fines de semana. Estuviste de acuerdo con esto cuando nos casamos, así que está bien, ¿verdad? Y por favor, no hables mal de mi mamá, me duele. Me quedé muda ante la postura de Fabián. ¿Qué querrá decir? Yo sabía que íbamos a vivir cerca de la casa de su familia, pero nunca acepté encargarme de todas las tareas de la casa. Se suponía que la agricultura sería solo una ayuda ocasional, pero ahora esta es la realidad. Su madre debe adorar a Fabián, y está claro que él también la quiere. A los 35 años, Fabián era el clásico niño de mamá. Desde entonces, me he cansado de las diversas acciones de Fabián y su madre. Ella venía sin motivo, diciendo cosas como, Fabián está cansado hoy, así que prepárale su estofado de carne favorito. O el próximo fin de semana, Fabián quiere irse de viaje, así que tú te ocupas de la casa y de la granja. No te atrevas a aflojar. Me preguntaba por qué Fabián casi nunca se comunicaba conmigo, pero siempre le decía a su madre cosas como lo cansado que estaba o que quería irse de viaje. Me daba la sensación de que ella era la esposa y yo solo una asistenta. Se me acumulaban las frustraciones y me arrepentí profundamente de haberme casado con Fabián. El fin de semana que se fueron de viaje, después de visitar a mi madre, fui a ayudar a mi suegro en las tareas agrícolas. Me resultaba extraño ser la única que ayudaba en la granja de mis suegros mientras ellos estaban fuera divirtiéndose, pero no quería darle a mi suegra otra razón para quejarse. A decir verdad, quería ayudar a mi suegro porque es un buen hombre. No me puedo creer que esos dos se vayan de viaje y le dejen todo el trabajo a Carmen. ¿En qué están pensando?, dijo, claramente frustrado por el egoísmo de Fabián y su mujer. Me pidió disculpas de todo corazón. No pasa nada, me gusta ayudarte. ¿Cómo está tu madre? No parece que su estado mejore. Tal vez pronto. No quise terminar la frase y bajé la mirada. Carmen me miraba atentamente, como si quisiera decir algo, pero dudaba si ahora era el momento adecuado. ¿Va algo mal? ¿Pasa algo? Sabía que no es muy hablador y que podría estar dudando sobre cómo empezar. Le animé a hablar. En realidad, hay algo que necesito contarte. Empezó a abrirse por fin después de mucho esfuerzo. Es la situación. Después de escuchar su historia, me quedé sin palabras. No puede ser cierto, ¿verdad? Sí, definitivamente es verdad. No sé cómo disculparme teniendo en cuenta que acabas de casarte. Parecía sinceramente apenado, encogiéndose e inclinando la cabeza. Le aseguré que no era culpa suya y le dije, por favor, no te disculpes, mientras seguía luchando por comprender los hechos que acababa de compartir. ¿Qué debía hacer ahora? Si su historia era cierta, tenía que pensar en mis próximos pasos. Le miré, sumida en mis pensamientos. Quiero que hagas lo que creas mejor. Te apoyaré plenamente en ello, ¿de acuerdo? Gracias, respondí, pero sus palabras permanecieron en mi mente toda la noche después de volver a casa. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo debo actuar cuando Fabián y su madre regresen de su viaje? Estos pensamientos me consumían. Un mes después, mi madre falleció. El médico nos había advertido que no le quedaba mucho tiempo, así que, aunque no fue una sorpresa, sí fue el acontecimiento más impactante de mi vida para mí y para mi padre, que esperaban que viviera más tiempo. Fabián, el funeral de mi madre es mañana, le dije con el corazón encogido. Él simplemente respondió, entendido. Últimamente Fabián llegaba tarde a casa, quizá porque estaba ocupado. Entonces su madre volvió a aparecer por casa. Pensé que venía a darme el pésame, pero en lugar de eso, me miró y me dijo con desprecio, ¿por qué tienes la cara hinchada? Es vergonzoso tener ese aspecto aunque tu madre haya muerto. Tenía la cara hinchada de llorar por la muerte de mi madre, pero en vez de darme el pésame, vino a criticarme. Me pareció increíblemente insensible, y había un atisbo de placer en su rostro. Sentí una oleada de rabia hacia ella, pero no tenía energía para enfrentarme a ella en ese momento. Al día siguiente, un sábado, celebramos el funeral de mi madre cerca de casa de mis padres. Salí antes que Fabián para reunirme con mi padre y organizar el funeral.
Mi padre, al ser el principal doliente, estaba ocupado con varias tareas. Me quedé a su lado, ayudándole. Empezaron a llegar otros familiares, que nos saludaban a mi padre y a mí con una inclinación de cabeza. Todos parecían incapaces de ocultar su dolor por el prematuro fallecimiento de mi madre. Noté que Fabián y su madre brillaban por su ausencia, aunque mi suegro ya había llegado y estaba sentado. Fabián comentó que tardaría un poco más en prepararse, pero ¿podría estar preparándose ya? Cuando intercambié miradas con mi suegro, él también parecía desconcertado mientras comenzaba el funeral por mi madre. Fabián y su madre seguían sin aparecer. Durante la ceremonia, sentí que mi smartphone vibraba en el bolsillo por una llamada entrante. Al principio la ignoré, pero las llamadas siguieron llegando. Aproveché el momento oportuno, me excusé y salí de la funeraria para comprobar quién llamaba. Era Fabián. Preocupado por si les había ocurrido algo de camino a la funeraria, contesté al teléfono. «Hola, Fabián, ¿dónde estás?», pregunté en voz baja. Pero en lugar de responder a mi pregunta, Fabián dijo bruscamente: «No te saltes nuestra reunión familiar. ¿A quién le importa el funeral de tus padres? Ven aquí ahora mismo». No podía creer lo que oía. Era una llamada durante el funeral de mi propia madre, en un tono y con unas palabras que nunca había oído del habitualmente tranquilo Fabián. Me quedé tan sorprendida que aparté momentáneamente el teléfono de mi oreja. ¿Una reunión familiar? ¿Una escapada? ¿En qué lugar del mundo encontrarías a una nuera que dejara el funeral de sus propios padres para asistir a la reunión familiar de su marido? Además, era extraño que Fabián no estuviera aquí ahora mismo. Era dolorosamente consciente de lo frívolo que era Fabián, y eso me hacía hervir la sangre. «Entendido», respondí, calmando mi corazón y contestando con frialdad. Afortunadamente, la ceremonia estaba a punto de terminar. «Mamá, espera un poco, ¿vale?». Lo ideal sería no separarme ni un momento de mi madre, pero no podía soportar dejar que Fabián se saliera con la suya por más tiempo. Cuando terminó el funeral de mi madre y nos tomamos un descanso para comer con los familiares, me acerqué a mi padre. «Papá, voy a salir un momento a casa de Fabián. Volveré pronto, así que no te preocupes». Tras decírselo a mi padre, pareció entender algo y asintió. «Vale». Apretando los puños, salí corriendo de la funeraria con mi atuendo de luto. Mi suegro y yo nos dirigimos juntos al lugar donde estaban reunidos los familiares de la madre de Fabián. Al oírme hablar con Fabián por teléfono, mi suegro probablemente pensó que él también tenía algo que decirles. El lugar, según me dijo Fabián, era la casa de su tía. Cuando llamamos al timbre y Fabián nos ordenó entrar, me sobresalté, pero intercambié miradas con mi suegro y entré en presencia de Fabián y su madre. «Siento muchísimo llegar tarde», dije. Los parientes de Fabián por parte de madre se sorprendieron al vernos a mi suegro y a mí. «Carmen, ¿por qué vas vestida de luto? Es solo una reunión familiar. Deberías haberte vestido más informal». Fabián, que ahora hablaba en tono áspero, se sorprendió de mi atuendo. No era de extrañar. Fabián y su madre probablemente nunca esperaron que mi suegro y yo apareciéramos vestidos de luto sin cambiarnos. «Oh, perdón por eso. Nos avisaron de repente y no tuvimos tiempo de cambiarnos. Hoy es el funeral de mi madre y os estabais preparando para asistir esta mañana, ¿verdad? Nunca pensamos que habría una reunión así», dije en tono tranquilo, y los familiares intercambiaron miradas confusas. «¿El funeral de tu madre? ¿Por qué no asistieron Fabián y su mamá?». Parecía que los parientes de la madre de Fabián ignoraban que mi madre había fallecido y que estábamos en medio de su funeral. Fabián y su madre se miraron incómodos. Estos dos se habían saltado el funeral de mi madre sin avisar a nadie y estaban disfrutando de esta insignificante reunión familiar como si nada hubiera pasado. Incluso pensarlo con calma me ponía furiosa. «Oye, Carmen, tu madre ha fallecido. ¿Por qué no nos lo has dicho? Si lo hubiéramos sabido, seguro que habríamos asistido al funeral». La madre de Fabián intentó actuar como si no supiera nada, pero sus mentiras fueron inútiles. Saqué mi smartphone y les mostré a todos el mensaje en el chat de nuestro grupo familiar. «Bueno, debías saberlo. Mirad, envié el mensaje aquí mismo. Mi madre ha fallecido. Mirad, lo habéis leído los tres».
Habéis visto este mensaje, ¿verdad? Sostuve la pantalla de mi smartphone justo delante de su cara, como si fuera a presentar una prueba irrefutable. Los familiares se quedaron mirando a Fabián y a su madre con pesadez, acorralados sin escapatoria. La madre de Fabián temblaba. Parecía haber incitado a la ira y al silencio. Haces estas babosadas intentando quejarte ante mí. Disfrutas acosando a tu suegra después de todo. Te permití casarte con mi precioso Fabián, y estás siendo insolente. La madre de Fabián finalmente mostró sus verdaderos colores, gritando como si yo fuera la culpable. Pero los parientes, habiendo oído su arrebato, estaban claramente horrorizados. Era obvio quién era el villano entre ella y yo. Te devolveré esas palabras. Para que Fabián y tú os saltéis el funeral de mi madre y perdáis el tiempo aquí. Parece que no tenéis corazón humano, dije, probablemente con llamas de ira en los ojos. Fabián, poco acostumbrado a verme expresar mis emociones, abrió los ojos sorprendido. Oh, no hagas que suene tan mal. Solo nos dejamos llevar. Quiero decir, no es algo que hagamos normalmente. Pensamos que podría haber alguna discusión importante, ya que es una reunión de familiares de mamá. Ahora era el turno de Fabián de poner una excusa desesperada. Aunque hubiera una discusión importante, ¿hay algo más importante que el funeral de la madre de tu mujer? Aunque lo hubiera, ¿no sería de hombres informarles al menos de antemano? Estaba a punto de estallar de irritación ante la actitud sin disculpas de Fabián y su madre. Se acabó la batería del teléfono. Las excusas de Fabián se amontonaban, sonando más a razonamientos infantiles, provocándome dolor de cabeza. Dándome cuenta de que acusar así a Fabián y a su madre no llevaría a ninguna parte, reflexioné sobre mi siguiente paso. En ese momento, mi suegro se adelantó y tomó la palabra. He estado escuchando toda esta conversación y lo que estáis diciendo es absurdo. Es una falta de respeto a la madre de Carmen. Pedid disculpas, dijo en tono severo. Pero Fabián y su madre no cedieron ni siquiera después de escuchar sus palabras. Mi suegro suspiró profundamente, como si fuera su última advertencia, y abrió la grabadora de voz de su teléfono. Si no te disculpas, voy a poner esto ahora mismo. Fabián y su madre intercambiaron miradas de desconcierto, sabiendo lo que estaba a punto de reproducirse. Tragué saliva con nerviosismo. A la madre de Carmen no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Sí, dijo Carmen, está bastante débil. A veces la visito, pero está muy delgada y siempre conectada a tubos. Vaya, entonces ya casi es la hora, ¿no? Estoy impaciente por recibir una buena herencia y el dinero del seguro. Asegúrate de cuidarme. Por supuesto, mamá, haría cualquier cosa por ti. Esta increíble conversación entre Fabián y su madre sobre el estado de mi madre fue lo que salió en la grabadora de voz. La conversación continuó. Pero para recibir todo el dinero de la herencia y del seguro, Carmen y su padre estarían en medio, ¿no? El beneficiario de la herencia y del seguro de la madre son Carmen y su padre, ¿no? Aunque la parte de Carmen sería de Fabián, como están casados, eso significa que solo la mitad de la herencia sería nuestra. Sí, es verdad. ¿Qué estás planeando, mamá? Jeje, ¿no es obvio? Si esos dos se fueran, ¿verdad? Mamá, das mucho miedo. Se rieron como si fuera una broma, pero a mí me sonó de todo menos gracioso. Los ojos de los familiares se abrieron de par en par, asombrados, mientras miraban fijamente a Fabián y a su madre. Hace un mes, cuando visité a mis suegros, mi suegro me lo contó. Oyó a Fabián y a su madre manteniendo esta peligrosa conversación en el salón a altas horas de la noche. Se apresuró a grabarla en su grabadora de voz, pensando que serviría de prueba si pasaba algo. Yo temblaba. Sabía que Fabián me había traicionado y estaba conspirando con su madre para quedarse con el dinero de mi madre. Fabián, a quien yo consideraba amable y el compañero de matrimonio perfecto, estaba tramando algo así. Desde ese día, tengo muchas dudas sobre Fabián. Al oír la grabación, Fabián y su madre empezaron a temblar. Se dieron cuenta de que no tenían escapatoria. ¿Qué es esta tontería? No me gastéis bromas, gritó la madre de Fabián. Pero ya nadie creía sus palabras. Si bien un video puede ser inventado, es imposible que mi suegro o yo podamos fingir voces en una grabadora de voz con tanto realismo.
Fabián se desplomó resignado tras reproducir la grabación. Mi suegro, con la cara roja de ira, dijo: «Después de oír esta conversación y el testimonio de Carmen, está claro que tú y tu madre sois despreciables. No solo no asististeis al funeral de la madre de Carmen, sino que planeasteis hacer daño a Carmen y a su padre para robarles el dinero. Pídele disculpas a Carmen ahora mismo». Habitualmente reservado, mi suegro echaba humo, haciendo temblar de miedo a Fabián y a su madre. «Lo siento. Por favor, perdóname. Solo quería vivir feliz con mi madre. Es que quería demasiado a Fabián y me equivoqué de juicio». Se excusaron ambos, pero mi suegro parecía haber perdido toda la paciencia. «Está claro que las dos no tenéis remordimientos. Me voy a divorciar de vuestra madre. Me da vergüenza formar parte de una familia con gente tan insensata. ¿Y tú, Carmen?». La palabra divorcio en boca de mi suegro escandalizó a Fabián y a su madre. «Sí, claro, yo también quiero el divorcio. Esperaré una pensión alimenticia como Dios manda. Gracias», dije tan respetuosamente y asentí con firmeza a mi suegro. Ambos habíamos tenido la intención de divorciarnos de Fabián y de su madre desde el principio. Había estado esperando el momento oportuno y hoy por fin tenía una razón suficientemente buena para sacar el tema del divorcio. «¿Divorcio? ¿Qué quieres decir?». Mientras Fabián se escandalizaba, la madre de Fabián, que se enfrentaba a un divorcio tardío, temblaba ante la idea. «¿Cómo se supone que voy a vivir ahora? Soy ama de casa desde que me casé contigo», le suplicó a mi suegro, pero él la rechazó con frialdad. «Ese no es mi problema. Deja que tu querido Fabián se ocupe de ti». Estaba totalmente derrotada. «¿De verdad nos vamos a divorciar?». Fabián, malinterpretando la situación, pensó que yo no podría vivir sin él. «Lo siento, pero puedo vivir muy bien sin ti. Llevaba una vida normal antes de casarnos. No te hagas ilusiones pensando que no puedo vivir sin ti. Y, por cierto, te voy a cobrar una fuerte pensión alimenticia». Tras mis últimas palabras, Fabián se desplomó al suelo derrotado. Intercambié una mirada con mi suegro y le dije: «Pues bien», antes de abandonar la casa de la tía de Fabián y regresar a la funeraria de mi madre. Pocos días después, me divorcié con éxito de Fabián, como había declarado. Fue un matrimonio que no duró ni un año. Fabián, probablemente preocupado por lo que pensaran los demás, me rogó: «Solo un poco más, al menos no nos divorciemos hasta dentro de un año». Comprendiendo que no me lo pedía por amor, sino solo por las apariencias, me negué en redondo a su petición. Fabián, que se había mostrado tan audaz el día del entierro de mi madre, parecía haber vuelto a su mansedumbre. Era como si tuviera una doble personalidad. Me di cuenta de que me había engañado en muchos aspectos y, por supuesto, recibí de él una buena pensión alimenticia. El divorcio afectó mucho a Fabián. Perdió la motivación para trabajar y se tomó varios meses de vacaciones. Mi suegro y la madre de Fabián están en pleno proceso de divorcio, y como ella es mentalmente inestable, Fabián ni siquiera podía contar con su querida madre y se encerraba solo en casa. Además, en una pequeña zona rural, las acciones de Fabián y su madre se habían extendido por todas partes. Se convirtieron en parias en su propia comunidad y finalmente se vieron obligados a mudarse a una tierra desconocida. La madre de Fabián vive ahora con él, pero me pregunto cómo se las arreglarán para sobrevivir juntos. Si Fabián me hubiera visto de verdad y se hubiera preocupado por mi madre, nuestro matrimonio podría haber continuado felizmente. Es todo autoinfligido. Fabián podría terminar renunciando a su trabajo si no recupera su fuerza de voluntad. Debería hacer lo posible por continuar su solitaria vida de soltero. Me he jurado no volver a enamorarme de un hombre como Fabián, que solo es amable en apariencia y antepone a su madre. Me he vuelto a mudar a una animada zona urbana cercana a mi lugar de trabajo, de nuevo a un apartamento. Este lugar es el más reconfortante. Pensé que me iría mejor que una zona rural desconocida. Todavía me pongo en contacto de vez en cuando con mi ex suegro para hablar de los progresos de su divorcio. Parece que su divorcio finalizará pronto y pienso visitarlo una vez que haya terminado. Ya no es mi suegro, pero compartimos el mismo dolor. Creo que podemos tener una buena relación en el futuro, viviendo en un lugar donde Fabián no está. Disfruto cada día, viviendo de una forma que haría sentir orgullosa a mi difunta madre.